Hola amigos y bienvenidos a este su podcast de la risa y el olvido y como cada semana no puedo empezar sin antes darle la bienvenida a mis amigos. Hola Alfa, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, hola, buenas tardes, noches. Bien, contento de estar aquí. Eh, sí, pues sí, después de una semana, contento de reiniciar. Estresado por el Santos, que es más malo que nunca, pero pues fuera de eso, todo en mucha friega, pero pues qué bueno que haya friegas, ¿no? Y pues a compartir un rato aquí en este ambiente. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola Dave, bien, también contento de grabar. Ya el Santos ya no le hago caso, entonces no estoy agüitado por eso. También con mucha frega en el trabajo. Y Sí. bueno, antes de iniciar, la semana pasada tuve el gozo, tuve la dicha de felicitar a Jorge antes de su cumpleaños y ahora quiero hacer lo mismo ahora con Alfa, pero después de su cumpleaños, hace relativamente muy poquito tiempo fue su cumpleaños y bueno, por ahí mándenle felicitaciones, muchas felicidades Alfa, espero hayas pasado un cumpleaños fregón, como sea que te haya gustado, ojalá lo hayas pasado increíble. Sí, muchas gracias. Fue diferente, fuera de lo cotidiano, pero la verdad es que fue muy padre, fue muy reconfortante la manera en que lo pasé. Y pues nada, la verdad es que fue un día en donde sentí mucho cariño y ahora, a diferencia de muchos otros, creo que también es parte de hacerse viejo, aprendes a aceptar y a recibir ese cariño, ¿no? Antes era mucho más amargado al respecto, pero ahora, pues sí, muy bonito y pues muchas gracias, Dave. Me da mucho gusto escuchar eso y la verdad es que yo soy muy afortunado de poder llamarlo a los dos amigos y poderlos haberlos felicitado. Perdón por tanto y gracias, gracias por tanto, perdón por tan poco. Y bueno amigos, el día de hoy traemos un tema muy interesante. Fíjense que les comparto que hace poco, relativamente poco, pude ver la película que ha estado en boca de todas las personas acerca de la supervivencia de los Andes. Por ahí muchas personas han hablado de ella recientemente, muchos reels, muchos podcasts, muchos reviews, etcétera. Y me puse a pensar lo increíble de esas historias, no particularmente esa historia, porque bueno, ya mucha gente la ha visto y mucha gente ha hablado de ella. No quisiera ya hablar más de esa historia que ya está en boca de todas las personas, pero sí acerca de las historias de supervivencia que me parecen increíbles y cómo el ser humano llega a esos extremos con tal de sobrevivir, ¿no? Evidentemente son pocas las historias, hay muchísimas más personas que mueren en este tipo de accidentes, pero llegar a eso me parece increíble. Adelante, Al. Dave, yo sí te quisiera pedir de favor que igual y contaras, aunque sea brevísima la historia, que para darle contexto tal vez a la gente que no vio la película o que se le olvidó la historia. Es extraordinaria, todos nos enteramos en su momento o sabemos algo, pero igual estaría bien como un pequeño contextillo, ¿no? Para poder desarrollar. Bueno, yo te lo pido. No, claro que sí, Alfa. Es muy interesante porque, bueno, pasó hace muchísimo tiempo, cerca de, creo que 50 años, algo así, un poquito menos. Un equipo de rugby de chileno viajaba hicieron un pequeño viajecito y en el cual les prestaron un avión que pertenecía a la Fuerza Aérea. Y entonces pasaba por una parte, en ese entonces obviamente no teníamos la tecnología que tenemos ahorita, donde tenían que surcar una parte de los Andes y tenían que hacer un recorrido donde digamos que subían un poquito para poder bajar, para darle la vuelta, ¿no? Eh, Desafortunadamente hubo un accidente que tuvieron que obviamente el avión se estrelló. No recuerdo la verdad la cantidad de personas que estaban ahí, creo que eran, no quiero decir un número, no quiero mentir porque esta historia no la investigué, nada más vi la película hace poquito. Y es una historia muy interesante porque sobrevivieron una gran cantidad de días. Estos jovencitos eran todos muy jóvenes, 18, 20, 23 años. Y entonces la historia de supervivencia es increíble, porque además de haber sobrevivido al crash, al accidente que tuvieron, pues tuvieron que sobrevivir obviamente a las condiciones del clima. Esa noche dicen que fue el infierno, esa noche del accidente, porque escuchaban pues literal como parte de los que estaban ahí se estaban muriendo, ¿no? O sea, estaba entre gritos y alaridos y el frío.
y a la mañana siguiente y muchos ya no amanecieron. Eh, Consecuentemente no tenían ni la ropa ni la preparación para estar obviamente en ese clima tan horrible, pero escuchas a las personas, por ahí pude ver un par de entrevistas y dicen que era increíble para ellos también ver el lugar tan maravilloso en el que estaban, ¿no? Estaba en un lugar totalmente desolado en las montañas, pero decían que la belleza era casi indescriptible y obviamente era algo muy raro el saber que pues estaban muriendo y a la vez ver algo tan maravilloso, ¿no? Eh, Pasaron los días y ellos pensaban que los iban a rescatar. Por ahí un par de aviones pasó por encima de ellos y ellos estaban muy contentos porque pensaban que ya por fin iban a ser rescatados. Pero la verdad es que pues no, era muy complicado que un avión los pudiera ver, o sea, era muy difícil. Fueron perdiendo las esperanzas, no se habían animado a buscar ayuda por las condiciones del clima, porque además estaban muy lastimados, porque no tenían el equipo necesario, porque eran unos jóvenes, porque no tenían ni idea ni siquiera de dónde estaban. Curiosamente, en retrospectiva, ahora se sabe que ahí en el área que estaban, algo cerca de 20 kilómetros más o menos, había un hotel al que pudieron haber llegado, pero pues evidentemente sin el conocimiento, pues era muy complicado que ellos se hubieran aventurado. Fueron pasando los días y sin comida, uno de ellos sugirió que para no morir de inanición, de hambre, pues tenían que buscar cómo alimentarse y sugirió que pudieran alimentarse de las personas que ya habían fallecido. No habían tenido el proceso de descomposición, obviamente porque se encontraban en esas temperaturas. Y después de poder debatir muchísimo con todas las personas, porque también había una cuestión ética ahí, de hecho no todos consumieron la carne humana, pues decidieron hacerlo. Obviamente fue en este tipo de condiciones en los que ellos se atrevieron a hacerlo, es decir, en una situación literal de vida o muerte, y sin el conocimiento, pues algunos fueron costando algunos trozos y lo pudieron cocinar como pudieron, y así fue como sobrevivieron tantos días, ¿no? Alimentándose de esos pequeños retazos de carne. El ambiente cada vez era peor. Dentro de la historia te cuentan que adelante eh, ah, además, después de todo esto, sufrieron una avalancha. Todos estaban dentro del avión, que era donde estaban todos para poder pasar las noches tan frías, ¿no? Y vino una avalancha y los sepultó. También mató a un par de personas ahí. Fue horrible. Pues como pudieron, sacaron a las personas, también trataron de volver a sacar un pedacito del avión para poder sobrevivir, porque realmente era el único espacio donde tenían para protegerse, era su shelter, era como su casita que los protegía de frío en la noche. Y aventurándose a caminar un poquito, encontraron la otra parte del avión. En la otra parte del avión encontraron algunos pequeños pedacitos de comida, entre chocolates, algunos dulces y un radio. Intentaron arreglar el radio, que pues evidentemente no lo pudieron hacer. Pero encontraron una parte que a la postre fue lo que les permitió aventurarse, ¿no? Una parte del avión que era como una isolación para el frío. Y después de eso y de muchas cosas que pasan con los personajes, si no han visto la película, se los recomiendo bastante, es muy buena. Decidieron aventurarse. Después de que este pequeño grupo de aventureros fueron y trataron de cruzar literalmente los Andes, pues lograron llegar a un lugar donde me parece bien interesante que la historia no le dé lugar tan importante a esta persona. No recuerdo su nombre porque les comento, no investigué tanto esta historia, les estoy platicando lo que vi en la película, que era un caballerango que andaba por ahí, un señor que se dedicaba ahí a cuidar a ciertos animales cerca de la montaña, que él fue el que los vio. Entonces él, pues literal los cruzó por un riachuelo que había enfrente, les dio lo que tenía de comida, los pudo abrigar y él fue el que los salvó. O sea, él tuvo que regresar 22 horas en su caballo. O sea, imagínense, 22 horas en su caballo sin parar para poder llegar realmente al pueblo que pudiera rescatarlos. Si no hubiera sido por él, realmente esta historia no hubiera terminado como terminó. Y la historia no lo pone en el lugar tan importante que debe de estar, ¿verdad? Porque, bueno, ¿qué persona haría algo así? Manejar, si ya manejar es bastante complicado para nosotros en nuestro auto, con todas las comodidades. Ahora imagínenselo hacerlo sobre un caballo 20 horas y únicamente descansando, pues para el caballo. O sea, cuentan que ni siquiera él, o sea, él para que el caballo pudiera seguir, ¿no?
Vienen y nos rescatan. Y una parte muy bonita de la historia que no cuentan en la película, pero que sí cuentan en los libros, es que antes de que partiera este último, estos jóvenes que salieron para intentar ser rescatados, uno de los del grupo que se quedó le dio una muñeca y esa muñeca le dijo, ten, guárdala por favor y quiero que me la regreses cuando vengas a rescatarnos. Y él llorando le dijo, te la voy a traer para cuando venga a rescatarlos. Entonces subieron al avión, afortunadamente ellos recordaron más o menos la travesía porque es muy complicado. Lo increíble de esta historia, además de que sobrevivieron y que, bueno, de todo esto que les platicamos, la historia de canibalismo y todo esto, es que era muy complicado dar con la localización exacta, ¿no? Si hoy en día, con toda la tecnología que tenemos, es difícil, pues en ese entonces era prácticamente un milagro. Pues pudieron recordar más o menos por dónde estaban, dieron con ellos y cuando iban bajando, lo primero que le enseñó es la muñeca. Eso me parece algo bien padre. Curiosamente, eso sí lo pasan en la primer película que hicieron que se llamaba Sobreviven, creo, de Hollywood de hace muchos años y no lo pasaron en esta última película, pero me parece un detalle increíble. Por último, es curioso, pero pasaron, esto ya no lo cuenta ninguna de las dos películas, pasaron por un proceso también de juicio y de escrutinio de la sociedad donde los tachaban de inmorales y que cómo era posible que hubieran consumido carne humana y por mucho tiempo fueron estigmatizados. Y bueno, los tiempos fueron cambiando y hoy en día se consideran unos héroes, ¿no? Por haber llegado a ese extremo para poder sobrevivir. Es muy importante que dentro de la película y de la historia, pues tú vas pensando y te pones en el papel y dices, ah, bueno, pues yo hubiera hecho esto diferente, pero realmente es muy complicado porque además de que no estamos en esa situación, pues eran muy jóvenes. O sea, estar en una situación de shock y además tener 19 20 años, pues no te permite a lo mejor tomar las mejores decisiones, ¿no? Y sin embargo, sobrevivieron. Me parece algo increíble. ¿Algo que decir de esto en particular, Alfa Jorge? Relacionado, pero no de eso en particular. Entonces, si quieres, ahorita que vayas ya después de cerrar. Jorge, no te escuchamos, Jorge. Por ahí creo que está apagado. No, que le sigas. O sea, también me recordó mi otra historia, pero mejor lo complemento el rato. Perfecto. Bueno, pues esa película es muy famosa. La verdad es que ha ganado muchos premios. Interesantemente, esta adaptación fue hecha por un cineasta catalán y estoy seguro que va a ganar por lo menos dos o tres premios de la Academia, incluyendo Mejor Película Extranjera, porque hicieron un gran trabajo, sobre todo los actores. O sea, cuando ves la película se meten mucho en el papel, entregan muchísimo y es maravilloso ver lo que puedes hacer con un buen guión y una buena dirección y el trabajo de los actores es muy, muy bueno, ¿no? No se necesitan muchísimo dinero porque además es una película con bajo costo, entonces por ahí se la recomiendo bastante. Y a partir de esta historia, como les digo, me puse a investigar y se me hizo muy, muy interesante ver cómo las personas llegan a ese extremo para poder sobrevivir. Y la primera historia que les quiero contar, que es bastante emotiva, interesante, rara, un poquito de todo, es la historia de un americano que se llama James Michael Grimes. Él tomó un crucero en la Ciudad de México en el 2012. Y entonces era un crucero de carnaval, de estos grandes cruceros que parten de la Ciudad de México y que van por todos lados. No, de hecho no parten de la Ciudad de México, parten de Estados Unidos y pasan por muchos lados, ¿no? Y este era uno donde pasaban el carnaval. Entonces, la historia de Michael es bastante interesante porque él dice dentro de su relato que había tomado muy poco, o sea, que realmente no estaba ebrio, ni estaba borracho, ni mucho menos y bajó, estaba con su hermana en la parte de arriba, digamos, en la fiesta, y decide bajar al camarote, al cuarto. Y cuando va bajando, se siente mareado y se agarra del barandal y se desmaya y cae al mar. Obviamente el crucero pues sigue su curso y él despierta en medio de la nada y en medio de la oscuridad total, ¿no? Y lo primero que hace es pues tratar de ver pues dónde está, por lo menos una luz, ¿no? Que lo pudiera guiar de dónde estaba el barco y el barco ya no estaba en ningún lugar cerca de él. O sea, para empezar, la suerte que tuvo número uno de no haberse ahogado bajo esas condiciones, o sea, el cómo cayó, él dice, pues de alguna manera caí
en la que mi cuerpo estaba totalmente luz, totalmente suelto y no me ahogué en ese tiempo, ¿no? No sabe exactamente cuántos minutos y cuánto tiempo pasó de que se desmayó, cayó y pudo despertar, pero no murió ahí. Entonces dice que lo primero que vino a su mente fue un documental que había visto en Discovery Channel, que lo peor que podía hacer en una situación así, qué curioso que había visto algo así, ¿verdad? Para empezar, era perder el control, ¿no? Y volverse loco e intentar encontrar una solución. Entonces dice que lo primero que hizo fue respirar y intentar tranquilizarse. Y ya una vez que hizo eso, pues dice que su principal miedo era el poder ahogarse. Entonces dice que a él le costaba mucho el poder mantenerse flotando, porque a pesar de que sí sabía nadar, pues no era un experto nadador, entonces hacía pequeños intervalos, ¿no? En los que intentaba flotar y luego digamos que nadaba. Cuentan ahorita los investigadores de la historia que realmente él pudo sobrevivir porque él era un worker, trabajaba en la industria de la construcción, trabaja, me imagino, todavía en Estados Unidos. ¿Un qué? Un trabajador de la industria de la construcción en Estados Unidos, perdón. Entonces, se mantenía muy fit, o sea, tenía mucha resistencia, ¿no? Y eso fue lo que a él le permitió también sobrevivir, o sea, el no quedar exhausto en ese lapso de tiempo, ¿no? Porque, bueno, cualquier otra persona no hubiera durado tanto tiempo como él duró cerca de 22 horas para poder ser rescatado. Y es importante comentar que no tenía nada, a diferencia de otras historias de supervivencia, pues donde se pueden asir de algo, ¿no? O sea, tienen un tronco, tienen un flotador, tienen un chaleco. Él no tenía nada, o sea, él literal estaba con la ropa que tenía. Entonces, dice que para él era complicado porque ya cuando estaba tranquilo y estaba pensando, bueno, tengo que esperar que él me rescate, sentía como las olas como que lo engullían. Decía pero que era raro porque se mantenía todo en calma y de repente venían como pequeñas olas, decía él, y digamos que lo desestabilizaban. Y bueno, obviamente en el relato te cuentan que eso es totalmente normal en alta mar, que digamos que hay estas pequeñas corrientes donde suben y bajan y digamos que cae en este pequeño vórtice y otra vez entraba en este proceso de pensar de que bueno, no me debo de volver loco, etcétera. Continúa la historia y como a la quinta hora de estar naufragando y de estar nadando, se encuentra con un pequeño banco de jellyfish, de estas pequeñas, ¿cómo les llamamos? Medusas, de las que están cuando usted va a la playa en Mazatlán o a cualquier playa que vaya, vemos estas pequeñas medusas que son transparentes. De hecho, en muchas partes les llaman quemadores porque literal cuando se te pegan a la piel, la sustancia química hace reacción contigo y sientes la sensación como si te estuvieras quemando, ¿no? Y ya ves que el mito dice que hay que echarse pipí para Así. quitárselo. Sí, el mito dice que alguien te tiene que ayudar o tú mismo echarte pipí, que ya después ya dijo que no ayuda tanto, ¿no? Pero bueno, por ahí sufrí varias quemaduras, pero pues él trató de seguir adelante y dice que fue muy difícil porque eran muchísimas. Entonces, pues digamos que nadó hacia el otro lado, pero obviamente la misma corriente lo regresaba, etcétera. Pasó cerca de una hora para que pudiera salir de ahí. Y como en todas las historias que parece que están escritas con un guión de Hollywood, hemos dicho muchas veces aquí que la realidad supera la ficción. Dice él que a lo lejos vio como una especie de aleta. Él asegura no saber si a la fecha si realmente era un tiburón lo que lo golpeó, pero dice que él vio una aleta y que de repente sintió que algo le jaló la pierna. Dice, no sentí como si me mordiera, sino como si estuviera abajo de mí. Entonces dice que como pudo, porque obviamente también dice que afortunadamente la luz de la luna en esas condiciones de oscuridad total sí alumbra bastante, o sea, no es como que no veas nada, o sea, en tanta oscuridad una luz como la de la luna sí sirve en esas circunstancias. Entonces que más o menos lo centró y cuando estaba cerca de él empezó a patalear y empezó a tirar una patada y todo lo que dijo, por ahí leí que era una de dos, o se iba o me iba a comer. Dice, yo la verdad ya estaba también desesperado. Dije, pues cualquiera de las dos, a ver cuál de las dos resulta, ¿no? Sí creo que las investigaciones no son conclusivas en ese sentido, de que cuando haces ese chapoteo y cuando le pegas, etcétera, si la reacción es irse
Y muchas veces la otra reacción es, si es en el caso de ser un tiburón, pues que te coma, ¿no? Afortunadamente no se lo comieron. Para esto, su hermana nadie se había dado cuenta de que él estaba perdido porque, como les comento, era una noche de carnaval dentro del crucero y su hermana pensó que se había ido a alguna de las otras fiestas que había en el crucero, ¿no? Entonces, pues dice, bueno, genial, yo creo que va a estar en otro lado, etcétera. No responde su teléfono, pero pues realmente ella nunca se imaginó que su destino fuera ese, ¿no? Ya cuando no llegó a su camarote, porque compartían camarote, pues ya se preocupó y fue a hablar con la gente del barco, ¿no? Iniciaron el protocolo de rescate, vieron por dónde más o menos la ruta, qué es lo que pudo haber sucedido, eh, pero no dieron con él. Regresaron, pero obviamente no dieron con él. Por ahí de la hora 19, afortunadamente un buque, pero de estos petroleros cerca del Golfo, lo vio. Él estaba muy feliz porque dijo, por fin ya me van a rescatar, pero dice que ya estaba muy cansado, que ya, o sea, que literalmente ya sentía que ya no tenía fuerzas para seguir flotando. Y este barco, al intentar rescatarlo, lo empujaba. Entonces él ya estaba muy desesperado porque ya le hacían señas y ya lo veían, le decían, tranquilo, te vamos a rescatar, etcétera. Pero cada que se intentaban acercar, pues obviamente lo iban alejando. Y al ser este bote, bueno, este barco gigantesco, pues no contaba con el equipo de rescate necesario. Si bien sí contaban con el equipo de rescate básico, pues no contaban con el equipo de rescate para poderlo subir, ¿no? Por ahí intentaron aventarle algunas cosas para que él pudiera asirse de ellas, pero caían lejos de él. O sea, luego vemos en estas películas de Hollywood que es muy fácil el poder aventar estas donas, ¿no? Y entonces llegas y la agarras y en realidad es muy complicado, dependen de muchos factores, ¿no? Y por más que intentaban ayudarlo y aventarle muchas cosas, pues ninguna daba cerca de él. Le dijeron que estuviera tranquilo, que ya venía ayuda. Le hablaron obviamente, perdón, hablaron para que pudieran rescatarlo en helicóptero, pero tardó cerca de 15 minutos. Ya cuando se iba acercando el helicóptero, ya le aventaron ahora sí que es una especie de dona gigantesca. Y dice que la primera vez no la pudo agarrar. Y la segunda vez cuando la agarró, dice que no es como en las películas, que sientes mucho miedo por una parte porque sientes todo pues el motor y escuchas como el helicóptero está arriba de ti, pero además sientes una fuerza muy grande porque dice que literal el aire que sentía, el viento que lo azotaba era mucho y él ya no tenía la fuerza para agarrarse. Entonces, haz de cuenta que es como un arnés que te pones, dice, ya que lo tienes cerca de ti, ya te lo puedes poner, pues ya digamos que estás asegurado y ya te pueden subir. Pero yo no podía, no cerraba. Y dice que como pudo, se aventó como que en medio, se agarró y prácticamente cayó desmayado. Entonces bajó uno a rapel y lo pudo sujetar y así fue como lo pudieron sacar. Pero pues fue una historia bastante loca. Lo que se me hace interesante de esta historia de Grimes es pensar qué hubiéramos hecho nosotros en una situación así. Muchas de las historias que investigué de supervivencia te dan un espacio para poder hacer un plan, ¿no? O sea, hay una persona hay una doctora muy interesante en la Antártica que descubre que tiene cáncer y como en una película tiene que ella hacer una autobiopsia, etcétera. Hay otra de un hiker especializado que pudo sobrevivir y otra de un marinero que también tengo, pero ninguna de esas historias, en todas esas historias, digamos que es progresivo, ¿no? Que se van dando cuenta que están entrando en esta zona de peligro o que ya están ahí, pero que tienen por lo menos el espacio para poder hacer un plan. Decidí empezar con esta porque ¿qué haces cuando te desmayas y caes en medio del océano y no ves nada? O sea, estar en una situación así debe de ser horrible, debe de ser de las cosas. Yo me imaginé cuando leí esta historia, yo me imagino una cosa más horrible que eso. O sea, ni siquiera estar perdido en un bosque en medio de la noche es tan espantoso como estar perdido en medio del mar sin ver nada, sin tener un tronco, sin tener nada. Ha de ser una cosa horrible. ¿Qué piensan de esta historia? Ahorita les cuento la segunda historia que tengo por ahí. Yo creo que cuando estás en esa situación, lo que haces es tratar de sobrevivir. O sea, y no hay como mucha opción. O sea, creo que con lo que cuentas es con lo que ya te preparaste o tus circunstancias o hasta donde llegaste, pero de elección tienes bien poquito. O sea, ya está casi tu destino
medio establecido en cuanto a tus habilidades de supervivencia y vas a echar mano de ellas al 100%. Y creo que en ese sentido todos haríamos lo mismo, ¿no? Echar mano de nuestras habilidades de supervivencia. Y echando mano de esas habilidades, algunos durarán 15 minutos, otros durarán 20 días y podrán sobrevivir. Y también en las habilidades de supervivencia creo que viene mucho la psicología. Por ejemplo, la tercera escuela de Viena de Viktor Frankl es tal cual lo que dice. Él estudió a muchos casos de gente que estuvo en los campos de concentración durante el Holocausto. Y él, la conclusión que saca es, la gente que sobrevivió no fueron porque tenían más carnita, porque tenían más grasita, porque tenían más músculo, fueron los que tenían unos ideales más claros y una esperanza más fija y unos objetivos más limitados que los ayudaron a seguir empujando hacia adelante para sobrevivir a pesar de las circunstancias. Las metas que hayan sido, malas o buenas, tener metas te ayuda, tener esperanza te ayuda, tener fe te ayuda. Tal cual como los vatos de los Andes, o sea, el aspecto psicológico de la esperanza y verdaderamente creer que puedes hacerlo, marca la diferencia. Y eso es la logoterapia. Eh, Mi pregunta el planteamiento, y creo que es también lo que iba a platicar Jorge, es ¿qué pasa cuando sí tenemos elección? ¿Y qué pasa cuando la elección parece ser deshumanizarte? Porque, por ejemplo, hay un caso muy interesante en el de, por ejemplo, ¿se acuerdan de la película Life of Pi? Ah, sí, súper interesante Sí, historia que además sí fue de verdadera. hecho justo de Sí. esa historia quería hablar. Ok, Jorge, ¿quieres platicarla? O bueno, no, no esa Como historia, quieras, o pero sea, lo de el verdadero Richard Parker. ¿Quieres hablar del sí, verdadero Richard es lo Parker? que iba a decir, justo esa Va, historia. ¿Me dale, das Nada dale, más chance dale. hago un de pequeño quote rapidísimo porque Sí, la yo aquí verdad termino. se me olvidó el nombre de la película que ya les recomendé, ya les dije y no la tenía aquí. Se llama La Sociedad de la Nieve. Aquellos que no la hayan visto, está en Netflix. La Sociedad de la Nieve. Adelante, Jorge. Que son Mario Besares y ¿cómo se llamaba? Paco Stanley, ¿no? La Sociedad de la Nieve. Sí, me das sí, sí, chance sí. de presentar, Dave? Claro que sí, Digo, claro nada que más sí. es una imagen, pero sí quería ponerla porque creo que Sí. está interesante enseñársela a la gente. Justo ese caso, me dicen cuando ya estén viendo la pantalla. Es Ujú. nada más una imagen. Ya la estamos viendo justo ahorita de Illustrated London News. Ajá. Sí, es justo la portada del verdadero caso de Richard Parker cuando sucedió. Y ahí estamos viendo la fecha. O sea, fue el 20 de septiembre de 1884. Eh, y hubo un barco, un yate, el Mignonette, aquí viene el nombre, eh, pues que se perdió, o sea, se hundió. Y la tripulación que sobrevivió se pasó pues a un bote como pues de esos botes pequeños que son para intentar ser rescatados. Eran 4 personas. Aquí se ve una pequeña ilustración que más o menos te estaba diciendo según como lo que contó la gente que sobrevivió y también uno de los diarios que tenían, pues cómo fueron muchos de sus días, ¿no? Cómo estaban ellos como distribuidos en el bote. Em, los 4 tipos que al principio sí pudieron saltar del yate al bote, uno se llama Tom Dudley, que era el capitán, otro era Edwin Stevens, otro era Edmund Brooks, y el último era Richard Parker. Em, Era Richard un Parker. pinche. Ajá, Richard Parker era el cabin boy, le llamaban, o sea, el ayudante, ¿no? Los otros 3 estaban en sus 30, si mal no recuerdo, eh, y él tenía 17 años, era el más chico de todos. Eh, Originalmente se supone que el yate iba a viajar desde Southampton en Inglaterra hasta Sydney, y se hundió y más o menos cerca de Sudáfrica. Eh, Y cuando se pasaron al yate y estaban aquí en este bote que se ve aquí, eh, no tenían comida. O sea, todo lo que tenían eran 2 latas de turnips, que son como nabos, ¿no? Según yo, Sí. en español. Ujú. Literalmente es la Sí. traducción, sí, nabos.
Ok, bueno, tenían 2 latas de nabos, de esos que son como preservados, y es todo lo que tenían. Los primeros 3 días no comieron, no tomaron absolutamente nada de comida ni de agua. El cuarto día abrieron los nabos y comieron nabos. El quinto día pudieron comerse una tortuga que agarraron y fue lo que comieron. Y después de la tortuga pasaron 8 días sin tomar nada y sin comer nada. Eh, 8 días es un chingo, o sea, a veces luego no sé, no tomamos como tanta perspectiva de lo que es estar 8 días sin tomar Oye, agua Es Jorge, que, si a veces pasa a la gente de que pues, estás en un trabajo por X y hay un día complicado y no comes nada, ¿no? Y llegas en la noche, tengo mucha hambre porque desde la mañana no como nada. Imagínate 8 días, perdón, Alfa. sí, 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 no. Ajá, o sea, es una brutalidad, o sea, y no nada más es la desesperación de no comer nada y que te duela el cuerpo, es también lo que te va pasando en la cabeza, en la mente. O sea, la mente también necesita energía para poder tomar buenas decisiones y para poder tener pensamiento creativo y para poder inclusive hasta moralmente tener más energía para tomar decisiones morales y para lo que quieran. Resolución de conflictos. O sea, sí es cierto que, como dice Alfa, pues en estas circunstancias no tienes tantas opciones, pero acá había más opciones, Dave, que en la historia que tú contaste. O sea, en la historia que tú contaste, creo que lo que tenía que hacer la persona era pasar primero, o sea, si podía resolver como la reacción cerebral, como de lo que le llaman el fast pathway, o sea, como el cerebro a veces reacciona de forma, como automática, y cuando estás en una situación de mucho peligro, eh, te llega el estímulo del cuerpo hacia el cerebro y de repente el cerebro lo bloquea y no deja que las partes como más complejas de toma de decisiones actúen, ¿no? Y entonces la gente puede reaccionar de forma, se puede bloquear, o sea, pueden tener pues un choque, ¿no? Mental y no saber qué hacer y empezar a desesperarse demasiado o quedarse completamente pasmado y no reaccionar y morirse. Oye, Jorge, y que en Eh, esa historia, Jorge y Alfa, la verdad, digo, como punto es que al final la gente dice que realmente él tuvo mucha suerte. O sea, de que el barco no estaba tan lejos todavía, a pesar de que él no veía nada, no estaba tan lejos, y que literal, pues fue rescatado en 20 horas, ¿verdad? O sea, si esta historia hubiera sí, sí tuvo continuado 10 horas más, seguramente se hubiera ahogado. O si, sea, si hubiera muerto, o sea, sí, siempre tiene que haber suerte en esas historias, pero a final de cuentas, dentro de las no opciones que él tenía, al menos reaccionó bien en lo que sí podía hacer, que era, no era gastar su energía a lo estúpido, ¿no? Que es lo que luego mucha gente no puede dejar de hacer. Perdón, Jorge, Esta ¿puedo hacer un historia, paréntesis antes? sí, Es por eso que a mí no me gustan las historias de zombies, porque el zombie es nada más esa fuerza de la naturaleza, ese instinto que va y que no tiene nada más. El libro que menos me gusta de Gabriel García Márquez es el Relato de un náufrago, en donde es literalmente esta historia, es esa, en donde un vato naufraga y lucha por sobrevivir y al final sobrevive. Ok, sí, pero pues no ¿cuál es el tienes de otra. planteamiento? Exactamente. Pero vean, por eso mi pregunta de en la otra, no qué hubieras hecho. Aquí, ¿tú qué hubieras hecho? Lo que va a contar Jorge, esa es la gran pregunta y ese es donde se abre verdaderamente el problema, porque tú también mencionaste, los sobrevivientes del accidente de los Andes, el equipo de rugby enfrentó un juicio. Ese juicio es muy, por decir algo, muy fácil de resolver, pero el que viene adelante es tan difícil que de hecho tuvo dos resoluciones distintas y es lo que va a platicar Jorge. Sí, bueno, entonces, para no hacerlo muy largo, estaban ellos 4 los que sobrevivieron. Ya les dije que ya llevaban sin comida 8 días después de haberse comido la tortuga y de haberse comido los nabos. Eh, y en esos 8 días, uno de los, como, de la tripulación de los que sobrevivieron, pues se le ocurrió decir que quizás ya tendrían que estar como pensando en alguna solución, de decir, ¿sabes qué?
si pasan más días y no nos rescatan, pues nos vamos a empezar a morir de hambre, ¿no? Ya estamos muy mal. Entonces uno de ellos sugirió que hicieran una lotería y que el que saliera en la lotería y perdiera la lotería, que pues lo iban a matar para que los demás se lo comieran. Esa era una forma de atacar el problema que tenían, que estaban padeciendo en ese momento. O sea, al ser cuatro y estar en un bote, al menos ellos sí tenían esa posibilidad. Eh, Porque los cuatro pero estaban vivos todavía, ese es ajá, el los problema. cuatro todavía estaban vivos. Esta lotería, Richard Parker no se lo preguntaron a él, o sea, los adultos, digamos que los otros tres lo estaban considerando y lo estaban hablando entre ellos. Y al final, uno de los tres se opuso rotundamente, dijo que no, o sea, que no era moralmente aceptable hacer una lotería para matar a otra persona y que tenían que tratar de seguir sobreviviendo así como estaban hasta que alguien los encontrara. Eh, pero algo pasó que o sea, cambiaron las circunstancias. Hubo un día en que Richard Parker ya no aguantó la desesperación, a final de cuentas era el más chico, y tenía tanta sed que empezó a tomar agua del mar. Y como saben, si tomas agua del mar te deshidratas. En vez de hidratarte, te deshidrata el agua del mar por la cantidad de sal que tiene. Simón. Eh, y entonces él llegó un momento en que ya estaba delirando. O sea, el tipo ya estaba, como lo ven ahí, o sea, ya estaba acostado en un extremo del bote Hecho y cagada, estaba agonizando. sí, estaba agonizando. Y entonces volvieron a hablar los otros tres, Dudley, Stevens y Brooks, y dijeron, ¿sabes qué? Este cuate se va a morir. Entonces, pues mejor hay que aprovechar su cuerpo ahorita que no está en descomposición, lo matamos Exactamente. nosotros y no lo comemos. O sea, y no es algo lo que quisiéramos hacer, pero al final de cuentas él ya no va a sobrevivir. Entonces, Y pues perdón, mejor que nos Jorge, ayude a sobrevivir nosotros. y porque también si esperaban a que se muriera solito, ellos igual y tampoco llegaban. Ajá. Sí, o sea, ya en ese momento, cuando tienes tantos días sin comer, o sea, cualquier minuto, media hora, hora puede hacer la diferencia. Así O es. sea, cualquiera de ellos puede entrar en un estado como el de Richard Parker. Entonces decidieron matarlo. Le encajaron algo en el cuello después de pedirle disculpas. Eh, y durante los siguientes días, Richard Parker se convirtió en la comida y en la bebida de los otros tres. O sea, y digo en la bebida, pues porque te puedes tomar la sangre de alguien y la sangre de alguien tiene mucha agua. Su componente principal es agua. Y eso les permitió vivir muchos días más. Y en el día 24 o sea, 24 o sea, chinguense esa, 24 días en un bote. Es un chorro. Comiéndote un cabrón. Más Ajá, es un bote comete un güey. pequeñito. Sí, sí, sí. Ajá, y llegó un barco alemán y los encontró. Y lo más curioso es que en uno de los diarios de uno de los tres que sobrevivieron, no recuerdo si era el de Brooks o el de Stevens, él escribe, o sea, el día que los rescatan, él dice, sí, estábamos desayunando y en eso vimos un barco. Estábamos, o sea, pero así lo pone, estábamos desayunando. O sea, están desayunando a Richard Parker, eso no lo pone, ¿no? O sea, de lo que esa situación tan extrema, pues no voy a decir que te deshumaniza, pero sí te desensibiliza, tiene sentido. Eh, Y lo llegas a normalizar salvaron, lo que en otro momento hubiera sido barbarie. exacto, o sea, en ese momento ya convertirse a Richard Parker, pues fue el desayuno de todos esos días, ¿no? O sea, ya fue lo normal. Ujú. Eh, lo rescataron a los tres. Y ya que estaban en otra vez tierras británicas, ya sanos y salvos y ya bien comidos y todo lo demás, se los llevaron a un juicio. El juicio se llamaba Her Majesty the Queen versus Tom Dudley y Edwin Stevens, así se llama el juicio. Pero bueno, antes de decirte en qué terminó el juicio, aquí sí hay algo que hacer. O sea, aquí sí hay, como dice Alfa, eh, sí hay una opción, ¿no? Pero, y por eso ese caso se me hace bien interesante, o sea, porque también tienen canibalismo, o sea, como en el de los Andes, y me recordó a eso,
También es en el mar, como en el que acabas de contar ahorita, coincidentemente. Em, pero es una situación pues en donde la persona seguía viva en el momento que deciden matarla, aunque estuviera agonizando, la persona seguía viva. Y además era un menor de edad y era por donde le veas, ¿no? Está de la fregada del caso. O sea, ¿pero qué haces? O sea, ¿qué es lo correcto de hacer en ese momento? Y no nada más te pregunto a ti, Alfa, o sea, le pregunto a la gente que nos escucha. O sea, si estás en una circunstancia de esas tan extrema, eh, ¿cómo decides qué hacer? O sea, ahí sí te vas nada más a la cuestión de la supervivencia y decir, ¿sabes qué? En circunstancias extremas todo se vale. No estoy afirmando, estoy preguntando. Claro. Eh, Que se me hace o, súper interesante lo que comentabas hace ratito de que, creo que comentaba Alfa, que tuvieron esta plática previa, ¿no? O sea, ¿cómo tienes esa plática intentando definir, todavía cuando Richard Parker no estaba agonizando, quién es el que debe de morir? ahí va a ser Porque suerte. en qué, pues, ya sé, pero digo, evidentemente, antes de la suerte, pues tú intentas que no seas tú, ¿ah? Tú quieres seguir viviendo. Ujú. Entonces, también qué hubiera pasado, aunque lo hubieran decidido, pues quién sabe si esa persona, la que se supone que iba a morir por los demás, hubiera estado dispuesta a hacerlo. ¿Me explico? O Sí, sea, por Era lo ejemplo, más probable. somos ajá. nosotros tres, imagínense, y me tocó a mí morirme, y ahora les digo, ¿sabes qué? Se chingan, siempre no me quiero morir, ya cambié de opinión. Es lo más Y probable. entonces, y entonces ¿ustedes qué hacen? O sea, ustedes tienen el derecho de matarme porque yo ya le había aceptado entrar a ese juego y ya di mi palabra, o si tengo el derecho yo de al final arrepentirme, ¿no? Ajá. O tal vez nada Que más sí lo esa tienes, ¿no? decisión, sí, pero tal vez nada más esa decisión solo serviría para que David y yo nos sintiéramos menos culpables por hacerlo. Ujú. Sí, o sea, por donde lo ven está cañón, porque también, o sea, ya di mi palabra. Y si le hubiera tocado a Dave, a lo mejor sí hubiera aceptado comerme a Dave, ¿no? Pero si me tocó a mí, pues, ¿saben qué? Siempre Eh, no. eh, eh. Yo Pero, sí pero el creo mismo, que hay que ir por el que tiene, el que puede alimentar más. Y pues Dave tiene pues más. Dave Sí, claro, más es el más proteína mamado. ahí, claro. O sea, pero parece un chiste, pero no es tanto. O sea, porque también, si ya vas a tomar decisiones de forma muy pragmática, pues esa es una. O sea, decir, a ver. Quién tiene más posibilidades de sobrevivir y quién va a alimentar mejor a los demás y quién necesita más comida y quién, o sea, tienes que tomar todos esos factores en consideración. Sí, Hay utilitarismo 101. otros, ajá, hay otros, por ejemplo, y eso sí entro en este caso, como por ejemplo sería decir, Dave es el único que tiene familia, o sea, que tiene una Claro, niña, hijos dos, y tiene dos esposa. hijos. Dos, tú tienes dos, es cierto, dos niñas. Tú O tienes sea, tú tres eres el esposas. único, Tú tienes tres ¿no? esposas, es diferente. Ajá, tres y media, porque hay una que... eh, no iba a decir algo muy... Bueno, ya, Fuera de tono, muy bien. Perdón. eh, entonces, en este caso, por ejemplo, cuando se los llevaron a juicio, al final los encontraron culpables y se supone que tendrían que ahorcarlos. O sea, según la ley tendrían que matarlos. Por Y, asesinato. ajá, Claro. por asesinato. Y al final lo que decidieron hacer fue, los encontraron culpables para que el precedente legal fuera, son culpables, pero la reina dio un indulto. Fue lo que pasó. O sea, la reina se metió y los perdonó diciéndoles, sí son ustedes culpables, pero yo como reina los perdono. ¿Y por qué los perdonó? No por ustedes, los perdono por sus familias, porque tenían familias y porque en aquel entonces las familias dependían muchísimo pues del hombre proveedor. Y entonces, si los mandaban a ellos a la horca y los mataban, no nada más era castigarlos a ellos, era hacer sufrir Estaban a la condenando familia. a las familias. Estaban condenando a las familias. Entonces, hicieron eso en ese caso. Y por eso acá sacar a luz lo que digo de pues, que Dave tiene familia, pues, o sea, sí es un argumento, ¿no? De dónde rascarse. Pero está cañón, o Pero sea, está porque inclusive interesante, entre ¿no? nosotros Porque, está bien difícil ponernos de acuerdo y estamos bien comidos ahorita y no pero tenemos fíjate, hambre y no tenemos... en esa Ajá. situación yo tengo familia, pero aún así.
nosotros estando en alta mar con hambre de 8 días y sed de 8 días, no sé si ese factor hubiera sido suficiente. ¿Me explico? A pesar Por de, eso, o sea, digo, está cañón. es bien difícil. O sea, ¿cómo tratamos de poner eso sobre el sobrevivir? Porque ya entran factores hasta eh, que no puedes razonar, ¿no? Que ya estás, o sea, ya cuando estás en ese nivel de hambre, realmente no estás razonando. O sea, está De muy extremo. hambre para empezar, porque Sí, es miles de cosas más. Pero por eso mismo está bien curioso que cuando ya llevan varios días con hambre, rechazaran el sorteo. O sea, porque fue un rechazo. O sea, uno de ellos fue un sí, otro de ellos fue un no sé y otro de ellos fue un no. Y como no se pusieron de acuerdo los tres, lo rechazaron. Eh, Eso quiere decir que todavía con esa hambre había algo ahí que se metía con la moralidad de al menos dos de ellos, Y dos la o tres, porque civilización, Richard Parker estaba fuera. de entrada plantear Sí, la la pregunta, civilización, o sea, es plantear la justo lo que quería pregunta. decir. O sea, yo a veces pienso en el canibalismo. O sea, hay cosas que se sienten mal sin saber por qué. O sea, se siente mal, por ejemplo, pensar en tener sexo con alguien de tu familia. Es algo que en casi todas las culturas ha sido castigado. Y otra de las cosas que en casi todas las culturas ha sido castigado, no en todas, pero en casi todas, es el canibalismo. O sea, son cosas que traemos históricamente cargando siglos y siglos y generaciones de pues de muchos humanos que sienten un rechazo hacia eso. Entonces, inclusive en las circunstancias y el asesinato, y entonces, inclusive en Ujú. circunstancias como esas, tan extremas, se mete una parte, pues, irracional de la moral. Porque a final de cuentas, si en ese momento no hacen nada, pues se mueren todos, ¿no? Igual y también se morían todos. Pero haciendo lo que hicieron era la única opción viable de más o menos poder intentar Así sobrevivir. es. Jorge, ¿puedo Es dar la un única. paréntesis? Sí. Hay un psicólogo, es más bien un psicólogo evolutivo, que se llama Bob Wright. Ujú. Él plantea esta tesis que se llama, en su libro que se llama el animal moral. Y él lo que Sí. dice, la tesis que plantea es que, es lo que está diciendo Jorge, pero lo que plantea es, la moralidad no solo es un asunto cultural, no solo es social, no solo es algo elegido y propio de las civilizaciones actuales. La moralidad está desde nuestra evolución. Hemos evolucionado para tener ciertos indicios, ciertos base parámetros, sí. exactamente de moralidad por pura supervivencia y por pura Ujú. practicidad. Ese tipo de moralidad es porque esas cosas que nos parecen amorales en el amplio espectro es porque nos hacen más débiles. El incesto nos hace más débiles. El Ujú. canibalismo nos hace más débiles. El asesinato nos hace más débiles como tribu, como especie, Entonces, Sí, porque además el asesinato muy penado era el que era dentro de tu tribu, no hacia afuera, eh, era hacia adentro. es que a eso le llamamos asesinato, al otro no le llamamos Sí. asesinato, al otro le llamamos victoria, conquista, gloria. Sí, pues en la guerra si matas a alguien no hay problema, porque estás matando a alguien del otro Te bando. dan una Sí, medalla. lo que Exacto. les decía de los Yanomamo que le ponían el título de Unokai al vato que mataba a alguien de otra Sí, tribu y lo veían como pinche vato chingón. te hacen estatuas, Ujú. pero adentro te matan, porque no Sí, podemos permitir que haya este elemento suelto que esté debilitando a la tribu. Entonces, es padrísimo contemplar eso. O sea, creo que sí cambia mucho la perspectiva de la ética, de la moral y de nuestra protección como individuos, entenderlo no como una solución social, política, sino como algo desde nuestra construcción y constitución evolutiva. Ese era el paréntesis. sí. A mí ese libro me de los que más me gustan, yo creo, de psicología. Y creo que tiene razón en ese punto. Eh, o sea, nuestra moralidad que a veces es de las cosas que más pensamos que
que es muy racional y muy intelectual y muy, o sea, en realidad tiene todo de, o sea, tiene muchísimo de evolutivo y tiene muchísimo de irracional. Perdón, Eh, Jorge, quiero decir otro paréntesis porque me parece pertinente. Yo cuando empecé a dar clases de ética, empecé muy joven a dar clases de ética, yo odiaba la ética porque pensaba que ética era un señor panzón viejito que me quería decir cómo vivir mi vida. Y yo decía, ¿qué tiene un señor que, con otro contexto, con otra historia, con otros valores, con otra educación, qué me va a decir a mí que soy más inteligente que él cómo vivir mi vida? Y yo daba mis clases de ética un poco peleado con la idea de la ética y un poco con la idea que yo tenía de la ética. Como no soy o sea, sí soy muy arrogante y muy cerrado, pero no lo soy tanto, me puse a estudiar más y me empecé a leer más y estudié hasta llegar a entender estas cosas. Y hoy la ética no me parece que es algo, como estamos diciendo, me parece de hecho que hace las preguntas más importantes que podamos tener en nuestra vida hoy en día. Las preguntas más importantes de nuestra vida son las preguntas éticas. Y al mismo tiempo también, como diría el poderosísimo Dave, son las más interesantes. Son las preguntas que además nos lleva toda la vida a responder y una vez que las respondemos nos lleva toda la vida a conquistar o lograr poder mantener ese tipo de respuestas. Entonces, sí, cambió toda y ahora es tal vez mi clase favorita. Cuando doy ética nada más, cuando doy bioética también está padre que de hecho bioética yo le aprendí mucho a Jorge, él me dio las principales referencias porque yo no sabía nada de bioética. Y cuando hoy en mi curso de filosofía entrar al tema de ética es de lo que más disfruto y siento que es de lo que más puede uno dejarle como un legado a las otras personas. Plantearse las preguntas y obligarlo y retarlo a que dé respuestas para luego incluso esas retarlas, ¿no? Y que podamos ver qué onda con qué es el ser humano, ¿no? Perdón, Jorge, perdón por de mi, hecho, yo mi creo que la rant. ética, o sea, creo que es la parte más, yo la veo así, o sea, de la filosofía, ahorita la más relevante es esa. O 100% sea, coincido. porque las ciencias ya se robaron muchas cosas que antes hacía la filosofía. Con justa razón. Ajá, y con justa razón. O sea, necesitaron de la filosofía para poder robárselas, sí. Pero al Sí, final de cuentas, ahorita ya la tienen esas ciencias especializadas, sí. pero la ética sigue estando muy fuerte en la filosofía y creo que es lo más importante que tiene ahorita y es padrísimo. También coincide en eso. Sí, Dave. Dentro del análisis que hicieron los dos, que se me hace lo más padre de todo esto, del tema en el que estamos, que hayamos llegado precisamente a esto. Qué curioso pensar que ahorita estaba pensando en el de los Andes, ni siquiera en algo tan fuerte porque está muchísimo más fuerte el caso que comentaste tú, porque estaba vivo. Pero Sí, me es lo que puse a te iba a pensar, preguntar porque yo no me acordaba de esa historia. Yo vi la película viejita, no vi la nueva y no leí las ujú, novelas. Y te iba a entonces, preguntar eso porque no me sí, acordaba. O sea, acá nada más se estrellaron y ya está, y se comieron a los que ya estaban muertos o a los ajá. que se fueron muriendo, ¿no? Hay una parte muy fuerte de la película que además sí sucedió en la historia, que cuando uno de los amigos más cercanos muere al fin, les entrega un papelito y dice, no hay amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Y después, o sea, con esto él les da, digamos, la bendición para que puedan comerlo, para que puedan comérselo a él. Ujú. Y después de que pasa eso es cuando deciden ellos, hay que buscar sobrevivir, hay que adentrarnos, hay que intentarlo. Entonces, por eso es que todos estos pequeños detalles hacen de esa historia algo increíble, ¿no? Pero bueno, llegando al punto que quería decirles es, yo conozco mucha gente, se me vino a la mente, bueno, ¿quién de las personas que conozco comería a otro ser humano en esta circunstancia y quién no? Y se me vienen a la mente varias personas que yo sé que a lo mejor no lo harían, incluso estando en esa circunstancia tan apremiante, o sea, decidirían morir por los valores, por las creencias, más que valores, por las creencias que tienen, y qué personas sí lo harían. Yo les pregunto a Sí, ustedes, yo creo que yo sí me Ahí, los yo comería quiero con decir algo, yo quiero limoncitos decir y algo. Yo, porfis. adelante, Alfa. Creo que ese cálculo o ese estimado es imposible hacerlo. Porque a Sí, las personas que conoces y que estimas de esta manera o que van a reaccionar de esta, las conoces dentro de circunstancias que son
completamente ajenas. Nunca las has visto bajo ese estrés, bajo esa presión, bajo esas circunstancias. Y es ahí donde nos rompemos y donde simplemente vamos a actuar de cierta manera. Nos podemos desconocer. Incluso creo que el vato más rudo que tú dices, ese vato se comería a todos. Igual y ese es el vato que dice no y decide morirse. O a la monjita que diría, no, yo jamás mataría a una hormiga. Es la que primero desesperada quiere regresar y es la que primero propone que se coman a alguien. Oye, los Yo, famosos true sí, colors, ¿no? O sea, cuando sí. estás realmente en esa circunstancia en la que nunca has estado. Y es que quién sabe qué tan crudo, perdón, qué tan true, qué tan verdaderos, más bien son extremos, son anomalías de todas las circunstancias y de toda la reacción humana. Yo creo que el estimado que podamos hacer está muy lejos porque no contamos con las variables reales. Sí, yo también creo que no te das cuenta hasta que lo estás viviendo. Lo que yo quería decir eso era como otra vez recordar, porque eso se me hace bien interesante, o sea, recordar de nuevo cómo la moralidad y los sentimientos van muy de la mano. O sea, ya les he dicho muchas veces que el cerebro, cuando fue evolucionando, fue reutilizando partes. O sea, por ejemplo, por eso hay medicinas contra dolor físico que te disminuyen el dolor emocional, o sea, por un tiempo corto. Y es porque hay una zona del cerebro que confunde dolor emocional y dolor físico. Y también aplica, por ejemplo, para cuestiones morales con ciertas reacciones corporales como el asco. O sea, va a haber gente que en ese momento le dé asco pensar en comerse a alguien más. Eh, estaría muy interesante porque son como dos extremos. O sea, el momento del hambre extrema y la sed extrema, y también te puede provocar mucho asco. Yo creo que ganaría el hambre y la sed. Pero sí creo que a veces esa diferencia entre el que sí se atreve a hacerlo y el que no se atreve a hacerlo es una diferencia que radica en emociones muy básicas, no en una grandiosidad ética bien cabrona, racional, así de soy una persona súper derecha, ¿no? O sea, más bien sí en decir soy una persona pulcra y limpia, pero por eso, o sea, a nivel emocional a mí eso me causa conflicto. O sea, a nivel emocional a mí eso se me hace sucio y me da asco o me da, o siento realmente dentro de mí que está muy mal eso, pero lo sientes, ese es el punto, no es pensarlo, es sentirlo. Oye, Jorge, y quería preguntarte, porque ya habíamos hablado también en este podcast del trolley experiment o el experimento, bueno, del vagón de tren. Y Ujú. había un experimento que hicieron que por ahí les comentaba que lo pueden ver en YouTube, El tranvía. el tranvía. Y mucha gente, cuando te presiona, recordarles al público rápidamente, el tranvía pasa y atropella y mata a una persona, o tú tienes la capacidad de en este experimento apretar un botón que vaya por otro lado y mata a 5 personas. Digamos que va en la vía para matar a 5 personas o lo puedes cambiar para que mate nada más a una. Así es, Hicieron, el original es ajá, va a 5 y tú puedes exacto, tú lo cambiar a cambias uno. para que. En la mayoría del experimento que hicieron en la vida real, la gente como que entra en un estado de shock, como que sí se da cuenta de lo que está pasando, pero muchos de ellos hasta incluso se empiezan a reír nerviosos y se quedan pasmados sin hacer nada. El único que desde el principio se ve como que, o sea, que está consciente de lo que está pasando, se ve que se pone muy nervioso, que intenta hablar por teléfono, abre la puerta, pide ayuda, ve que nada sucede, aprieta el botón y ya es cuando entra la persona a decirle, oye, pues este era un experimento. Y en ese momento él entra en llanto, o sea, en llanto así total, ¿no? Esto me recordó que también, qué tanto nosotros entramos en esta etapa, en esta cosa, porque también de las muchas historias que vi, muchos de ellos sobreviven porque digamos que se ponen una máscara, o sea, como si dejaran de ser ellos para entrar en el survival mode. O sea, dice, no, es que yo sentí que en ese momento ya no era yo, o sea, otra persona era la que me permitía a mí seguir adelante y es muy, muy curioso pensar que de esa manera funciona para que en esos casos en específicos pudieran sobrevivir, ¿sabes? Como si no estuvieran tomando las decisiones ellos, aunque sí lo tomaban ellos. Bueno, eso va muy de la mano con la teoría modular de la que hemos platicado varias veces en este podcast, que en Ajá. realidad no existe un yo que esté tomando todas las decisiones, sino que somos muchas funciones diferentes que se ejecutan de acuerdo a diferentes contextos.
Y tal vez ese, el de la hipersupervivencia emergente, nunca se había activado, pues porque nunca se había visto. Y estaba el güey dormido. Llevaba 30 años jetón, y de repente le abrieron y salió y a echarse el equipo al hombro. Qué interesante, ¿no? Ujú. Sí, de hecho también por eso tiene sentido que mucha gente se quede pasmada, porque lo que dice la teoría modular es que o sea, al mismo tiempo tienes muchas partes de lo que eres acá adentro que están peleando por pasar como al escenario principal, haz de cuenta, ¿no? Y entonces a lo mejor hay algunas que a lo mejor no quieren en ese momento hacer lo que debes de hacer para sobrevivir. Eh, pero pues esa tiene que ser muy fuerte, o sea, y tiene sentido, porque si esa no fuera fuerte, nos hubiéramos metido en muchos problemas para poder pasar genes. Eso me recordó, por ejemplo, a estos experimentos que han hecho de los cálculos, uno que decían, o sea, ¿por quién te conviene dar tu vida? ¿No? Y te decían, pues por tu hijo sí, por tu hermano sí, o sea, por la cantidad de genes, por tu primo segundo más o menos, y ya por alguien más lejos ya No no. más. No, sí. Eh, y entonces sí se ve eso reflejado luego en estudios que han hecho de gente, o sea, de cómo es mucho más fácil que alguien de subir en la línea por otra persona cuando son sus genes los que están como en juego. Sobre todo, por ejemplo, los hombres, si somos mucho de, a lo mejor de hacer cosas muy estúpidas para bien y para mal, pero las mujeres usualmente cuando se ponen en mucho peligro es para salvar a alguien de su familia. Eh, y ahí también eso es irracional, o sea, pero tiene que salir algo muy fuerte de adentro que te ponga en ese modo de supervivencia y en ese modo de supervivencia va a ser muy egoísta para los tuyos y para ti, porque si no lo eres te mueres o se mueren. ¿No? Y al final de cuentas, pues nosotros acabamos siendo vehículos para nuestros genes, es lo que somos, ¿Cómo, desde esta cómo, teoría. cómo esto se activa también, a veces de manera irracional, ¿no? Me pongo un ejemplo siempre me acuerdo, se me olvida el nombre, pero siempre me acuerdo de este caso que me parece maravilloso, de un joven en Medio Oriente. Iba a entrar uno de estos personas que tienen las bombas a una escuela y él se dio cuenta, era un muchacho alto de secundaria y al darse cuenta que iba a entrar, porque pues obviamente iba cargado, él lo abraza y evita que entre a la escuela y explotan afuera. Y su papá dice, mi hijo es mi más grande orgullo, hizo llorar a una mamá, pero evitó que lloraran muchísimas otras mamás. O sea, ¿cómo? Pero él no lo hizo pensando en ese momento en salvar a alguien de su familia. Y me imagino que fue Sí, una es una reacción de reacción. segundo, ¿no? O sea, tuvo que Menos, tomar, sí, o menos sea, tuvo No, que tomar una decisión y no manches. pero eso también es adaptativo para el grupo, yo creo, ¿no? O sea, sí. nosotros sí pasamos genes nada más de forma individual, pero al final de cuentas somos seres sociales y somos seres sociales que como individuos no sobrevivimos sin el grupo. Entonces, cuando son muchas personas de mi grupo las que se van a beneficiar, sí es adaptativo, o sea, que tengamos ese tipo de reacciones. Pues también acaba de pasar, ¿no? En el desfile de Kansas City, del Super Bowl, o sea, que también, pues había, no sé si era uno o dos cuates que empezaron a disparar y a uno de ellos lo taclearon, o sea, gente así random, ¿no? Sí, está el Pusieron video, su vida en la línea. como tres personas se avientan, literal se avientan, y obviamente están armados, ¿verdad? O sea, estaban literal Ujú. dando su vida por los demás, que no Sí, conocían. Y si siguiéramos sí. viviendo en tribus así, digamos, históricas, esos son los verdaderos machos alfa. Porque el macho alfa lo que se define es el primero que defiende a la tribu y el más apto para protegernos a todos. Sus beneficios son que va a comer antes y que va a escoger pareja y por lo tanto se desarrolla más. Pero su función es esa. El primero que instintivamente va y nos salva. Ese es el macho alfa. No el bully, no el arrogante, no los que intentan crearse toda una identidad de eso, que ahorita está tan de moda y es triste y lamentable. Y es un ejemplo de la decadencia humana como miles de otras cosas más, ¿verdad? No quiero ser aguafiestas, pero creo que ya andamos contra el tiempo. Oye, que tú eres un macho alfa, independientemente de cualquier cosa. No, no, yo no soy macho. Yo soy simplemente alfa. Excelente. Muy bien. Nada más No, quiero sí, agregar un adelante, Jorge. detalle del último Adelante. en 30 segundos.
no, o sea, ahorita no parece tener mucho sentido dar tu vida, por ejemplo, por una muchedumbre de gente que a lo mejor ni en tu vida has visto y a lo mejor nunca vas a volver a ver. Pero otra vez, o sea, nosotros evolucionamos en un entorno prehistórico, o sea, ahí está el 99.9% de nuestra historia evolutiva. Y en ese entorno prehistórico vivíamos en lugares de 150 personas. Y entonces conoces a todos. Entonces nuestro cerebro le hace sentido en ese momento dar su vida por alguien del grupo. Porque Eh, vale la pena, hace toda la ajá, diferencia porque vale la pena. Y ya ahorita, aunque sea gente que no conocemos, seguimos teniendo un cerebro que en fracción de segundos de lo que te dice, hazlo. está adaptado ajá, para proteger también el grupo. Entonces, no tiene sentido, pero sí tiene sentido. O sea, ya no nos adapta igual, pero pues lo seguimos teniendo como especie. Y bueno, amigos, ya no les pude contar más, pero creo que el programa de hoy fue muy padre. Me gustó mucho las reflexiones que pudimos hacer el día de hoy. Como siempre, cuéntenos si ustedes recuerdan alguna historia de supervivencia increíble. Cuéntenos ustedes qué creen que harían. Y digo creen porque tiene razón, creo Alfa, en el sentido de que no sabemos. Realmente tendríamos que estar en esa situación extrema. Eh, pero ustedes creen que comerían o no comerían. Platíquenos aquí en los comentarios. Y como siempre, los esperamos la próxima semana aquí en este su podcast de la risa y el olvido. Chao.